Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Bien. Bueno, quería comenzar, ¿sí? Con este ejercicio del tema de electroquímica, ¿sí? La idea acá va a ser, propuse dos ejercicios, uno para repasar todo lo que es celdas galvánicas, ¿sí? O sea, pilas, y todo lo que ya son los procesos de la electrólisis. ¿Sí? Bien, entonces, en el ejercicio que tenemos acá, ¿sí? Nos dicen que se quiere construir una celda galvánica a 25 grados centígrados, cuya fuerza electromotriz sea igual a 2,7718 voltios, ¿sí? Para ello se dispone de los siguientes electrodos. Nos dan el ion permanganato con tal concentración y nos dan el pH. ¿Sí? Como estamos a 25, sabemos que esto 14 menos pH nos da el pH. Y nada, tenemos que este electrodo tiene ion manganeso, no tenemos la concentración y nos dan un electrodo de platino acá. Después tenemos el ion aluminio a una determinada concentración y nos dicen, considerando el electrodo inerte como el electrodo con polaridad positiva, te pide A, escribir las hemireacciones que ocurren en el compartimiento catódico y anódico y determinar la concentración molar XM de iones manganeso 2 con las que se debe contar para que la celda construida cumpla con el requisito pedido. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea acá, vamos a ir como estructurando los problemas, así ya cuando los leen saben por dónde encarar. ¿Sí? Yo sé que cuando en los ejercicios de electrólisis o de sobre todo de celdas galvánicas, me piden averiguar una concentración, la expresión que abarque, ¿sí? O incluya, mejor dicho, a la concentración, siempre va a estar dada por el término que tiene la ecuación de Nernst, ¿sí? O sea, puntualmente el Q-reacción del logaritmo, ¿sí? Y sobre todo acá porque ya vemos que no estamos a concentraciones ni condiciones estándar, entonces ya vamos a tener que corregir, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado, cuando yo veo estos ejercicios, lo que hago es mirarlos y decir, bueno, che, si me pide una concentración, seguramente tenga que plantear Nernst en algún lugar. Pero el tema está que para plantear Nernst, yo tengo que saber cuál es el compartimiento anódico y cuál es el compartimiento catódico, cuál es la reacción que sucede, ¿sí? Porque eso es lo que yo tengo que corregir, ¿sí? Así que vamos a empezar por ahí, ¿bien? Entonces, voy para acá abajo. Ejercicio 2. Bien, entonces, yo sé que en una pila vamos a hacer un repaso, ¿sí? Tengo el electrodo positivo, ¿sí? Siempre es el cátodo, y es en donde sucede la reducción, ¿sí? Por otra parte, el electrodo negativo, ¿sí? Es el ánodo, y es donde sucede la oxidación. Bien. Entonces, a mí me están diciendo acá, ¿sí? Que el electrodo inerte, ¿sí? Es el electrodo con polaridad positiva. ¿Sí? Entonces, de todo lo que yo tengo acá, ¿sí? Lo único inerte que yo voy a tener, o sea, tengo distintos componentes. Tengo ion permanganato, tengo ion manganeso, ¿sí? Ion aluminio, aluminio y platino. De todo lo que está acá, ¿qué es lo único inerte? ¿Alguno se anima a decirme? ¿Se le ocurre? ¿El platino? Perfecto, sí. Entonces, como decía la compañera muy bien, lo único que yo tengo acá que es inerte, o sea, que no interactúa con los demás componentes que tenemos acá. ¿Por qué lo digo? Porque acuérdense que una pila era esto, o sea, yo tenía dos baldecitos, ¿sí? Hablando mal y pronto, con dos soluciones, ¿sí? Las chapitas que eran nuestros electrodos sumergidos, esto pongámosle que es un voltímetro, ¿sí? Con un puente salino, ¿no? Entonces, mis electrodos tenían que tener alguna base metálica en su chapita, ¿sí? O sea, pongámosle que esta base metálica es de platino y esta base metálica es de aluminio. Y bueno, la plaquita, el metal del aluminio se consume en la electrólisis, ¿sí? O sea, va a reaccionar con lo que tenemos acá.
En cambio, la plaquita de platino permanece intacta, es lo que nos está tratando de decir. Entonces, perfecto, como decía la compañera, ¿sí? El electrodo inerte es este que nos dan acá, o sea, el que tiene platino. Entonces, ya estamos en condiciones de decir, borro acá para no ser enchastres, ¿sí? Que el 1, el I, mejor dicho, ¿sí? Va a ser el electrodo que funcione como cátodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dicen, el electrodo inerte tiene polaridad positiva, y si en una pila algo tiene polaridad positiva, está actuando como cátodo. Entonces ya sabemos que el 2 va a ser el ánodo, ¿sí? Ya tenemos información valiosa para resolver el ejercicio, ¿bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces, sabiendo esto, sabiendo qué especies yo tengo en el ánodo y en el cátodo, puedo plantear las semireacciones en cada uno. ¿Por qué? Porque ya dijimos que también en cada uno de los compartimentos estaban determinados qué reacciones iban a suceder, ¿sí? Entonces, planteemos por un lado la de mi ecuación de reducción y la de mi ecuación de oxidación, ¿sí? Respecto al cátodo, que es donde sucede la reducción, yo tengo ion permanganato e ion manganeso, ¿sí? Entonces, si algo se está reduciendo, yo sé que está ganando electrones. Así que si yo tengo el ion permanganato, ¿sí? Así, yo sé que lo que está pasando es que esto de acá está pasando a Mn2+, ¿sí? Ahí. Bien, entonces, ahora nos encargamos de balancear esto de acá, ¿sí? Acuérdense del método ion-electrón para balancear esto. O sea, yo tengo que poner tantas moléculas de agua como hidrógenos me falten. O sea, tengo 4 oxígenos, perdón. Cuantos tantos oxígenos me faltan, ¿sí? Entonces, acá me faltan 4 oxígenos de este lado. Pongo 4 moléculas de agua, ¿sí? Y ahora sí me toca agua líquida. Balancear el tema de los hidrógenos. Yo estoy poniendo 4 hidrógenos acá, así que por 2, 8. Tengo esto así. Y ahora tengo que balancear las cargas, ¿sí? Acá tengo 2 cargas positivas. Acá tengo 8 cargas positivas. La diferencia de acá van a ser 5 electrones, ¿sí? Porque no me tengo que olvidar de esta carga negativa que tengo acá, ¿sí? Bien, perfecto. Por un lado tengo esto así, ¿bien? Ahora, para mi ecuación de oxidación tengo que mis especies eran aluminio y ion aluminio, o sea que no me queda otra que la ecuación acá sea esto, ¿sí? O sea, el aluminio sólido oxidándose a aluminio 3+ en solución con sus respectivos electrones, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué problema tengo acá? Yo quiero llegar a la ecuación global, ¿sí? Para después corregirla por Nernst y sacar la concentración en alguna de las especies. Pero Nernst tenía un término que era la cantidad de electrones intercambiados, ¿sí? Yo creo que la cantidad de intercambiados no es, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Les animo a decirme? Silencio. ¿No? Fíjense que cuando tengo dos en mi ecuación, ¿sí? Tanto de reacción como de oxidación, cantidad de electrones, ¿sí? Buscar una manera de hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar. Eso se tiene en cuenta. Acá voy a multiplicar por 5. Y acá voy a multiplicar por 3. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Vamos a escribir ahora la ecuación global, ¿sí? Entonces, reactivos con reactivos, o sea, esto sumado, ¿no? Y productos con productos. Me termina quedando 3 por 5, 15 electrones acá, ¿sí? Más 3 iones manganeso más 8 por 3, 24, ¿sí? Más 5 aluminio sólido. Y del lado de los productos me quedan 3 de estos, más 4 por 3, 12 de estos, ¿sí? Y acá me quedan más 5 ion aluminio, más 15 electrones,
Entonces, fíjense que ahora me quedó la misma cantidad de electrones tanto en reactivos como productos, los puedo tachar, ¿sí? Que es justamente lo que yo quiero, o sea, yo quiero que mi ecuación global quede libre de electrones, ¿sí? Y ahora puedo decir que la cantidad de electrones intercambiados es 15, ¿sí? Eso es a lo que yo quiero llegar. Acuérdense siempre de armar ese paso. Bueno, y ahora seguramente pueda simplificar un par de cosas o directamente la escribo más prolija. Me termina quedando 24 protones, ¿sí? En solución, más 3 iones acá, también en solución, más 5 aluminio sólido, me dan como producto 3 iones manganeso acuoso, más 12 moléculas de agua líquida, más 5 ion aluminio. Perfecto, ¿sí? Y no me preocupo por completarlo con los contraiones porque no nos están dando información de qué especies provienen esos iones, ¿sí? Así que por ahora lo dejamos así. Ya se les hubieran dado tipo, bueno, che, viene en estas especies de tal sal o algo, ahí sí tal vez lo tuvieron que completar, digamos, pero en este caso está bien dejarlo así, ¿ok? Bueno, bien, ahora una vez que tenemos la ecuación global, ¿sí? Yo que había dicho que podíamos y necesito plantear la ecuación de Nernst para que me quede en función de la concentración que yo estoy buscando. O sea, acuérdense que estoy buscando la concentración del ion manganeso 2+. O sea, yo quiero cuánto de este compuesto tengo. Y para eso planteo Nernst, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Nernst? Bueno, el potencial de tu pila va a ser igual al potencial estándar de la pila. Siempre esto medido con el electrodo de referencia de hidrógeno, que es 0, así que directamente puedo poner el E solito, el delta, menos esta constante, porque estamos trabajando a 25 grados, así que acuérdense que esto era la constante de Faraday por R, que a 25 grados siempre nos termina dando igual, sobre el número de electrones intercambiados, acuérdense que esto le pusimos 15, ¿sí? Y acá planteamos el logaritmo de Q-reacción, ¿sí? O sea, ¿qué especies tenemos? Bueno, la cantidad de especies que yo tengo en los productos es el manganeso 2+ al cubo por coeficiente estequiométrico, ¿sí? Por el aluminio 3+ a la quinta, ¿sí? Sobre los protones elevados a la 24, ¿sí? Y la concentración de este anión al cubo. Bien. Perfecto. Bueno, acuérdense que los líquidos puros no van en la constante, ¿sí? Ahora, a mí me están dando el pOH, o sea que la concentración de protones la tengo porque tengo el pH, ¿sí? Después me dan la concentración del ion permanganato, o sea que este numerito de acá lo tengo. La concentración del aluminio también lo tengo, del ion aluminio, ¿sí? Así que tenemos todas las concentraciones de todas las especies restantes, ¿sí? El delta E de la pila me lo dan porque me dan la FEM, ¿sí? Yo quiero que la FEM sea igual a 2,718, así que esto lo tengo. Lo que yo no estoy teniendo, ¿sí? Es, bueno, justamente esto de acá, que es lo que yo quiero averiguar, y me falta este dato, ¿sí? Me falta el estándar, y en el enunciado no me lo estaban dando, ¿sí? Bien, entonces, lo único que me dan a mí, ¿sí? Es el diagrama de Latimer. ¿Qué era el diagrama de Latimer? Bueno, vamos a chusmearlo un ratito, que esto no tuve oportunidad de trabajarlo con ustedes en las otras clases, así que está piola, ¿sí? Fíjense que el Latimer me va dando los potenciales estándar, ¿sí? A ciertas condiciones del pasaje de una especie a otra, y yo puedo ir leyendo el que a mí me interese, ¿sí? Ahora, si a mí me están diciendo que tengo el ion permanganato en un pOH 9, ¿sí? A 25 grados, yo sé que el pH me va a quedar 14 menos pOH. O sea, yo puedo afirmar que estoy a pH 5. ¿Sí?
Entonces, de estos dos diagramas, ¿cuál voy a usar? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Alguno me puede decir? Fíjense que los potenciales van cambiando en función de a qué condiciones yo estoy, ¿sí? Si yo estoy a pH 5, ¿qué condiciones tengo? ¿Ácidas o básicas? Ácidos. Perfecto, y entonces, ¿qué latimer voy a tener que usar? El primero. Joya, ¿sí? Eso es muy importante, porque a veces les van a dar los dos latimer, ¿sí? Y ustedes tienen que fijarse en qué condiciones están, ¿sí? Para no tomar mal los datos. ¿Sí? Entonces, acá estamos a pH 5, entonces voy a usar el latimer del, nada, pH ácido, ¿sí? Bien. Ahora, yo quiero llegar, ¿sí? Habíamos escrito en la reacción, ¿qué nos está pasando a nosotros? Tenemos MnO4 menos, ¿sí? Pasando al Mn2 más, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es siempre armar las distintas ecuaciones, ¿sí? Bueno, en este caso ya se los están dando, ¿sí? Porque, nada, la imagen la saqué yo de Google porque no se los daban, pero en los exámenes lo que le van a hacer seguramente es esto. O sea, imagínense que este dato no está, ¿sí? Y lo que les terminan poniendo acá es un signo de pregunta, porque los profesores son malos, ¿sí? Entonces, si no tienen este dato, que es lo que les van a hacer, pueden ir reconstruyendo las diferentes ecuaciones necesarias como para llegar a la ecuación que nosotros queremos. ¿Cómo es esto? ¿A qué me refiero? Bueno, fíjense, ¿sí? Acuérdense de lo que hacían en termodinámica. Yo puedo escribir una primera reacción, ¿sí? Que sea el pasaje del MnO4 menos, ¿sí? ¿A qué? Bueno, al MnO2, por ejemplo, ¿no? Y si esto lo balanceo, me termina quedando que acá tengo que poner 2 moléculas de agua, ¿sí? 3 electrones y 4 protones, si no estoy mal. ¿Sí? Ahí. Bien. ¿Mm? Ahora, este producto a mí no me interesa. ¿Sí? No es lo que yo quiero finalmente. Yo finalmente quiero tener Mn2 más. Entonces voy a construir otra ecuación que parta de esto. ¿Mm? Y vaya, ¿sí? Hasta otro compuesto que yo tengo datos, o sea, el Mn2 más, que es el que yo quiero, ¿sí? Y esto lo vuelvo a balancear, o sea, le pongo 2 moléculas de agua y me queda 2 electrones más 4 protoncitos acá, ¿sí? Todo esto haciendo el método de ion-electrón. Bueno, entonces, yo estas ecuaciones las puedo sumar, ¿sí? O sea, puedo hacer un 1 más 2, ¿sí? 1 más 2. Y si yo lo sumo, y si se acuerdan lo que hacían en termo, ¿sí? Este se me va a terminar yendo con esto, ¿sí? Sumo la cantidad de electrones, o sea, me va a terminar quedando 5 electrones más 8 protones con 4 y 4. De este lado me queda Mn o 4 menos, ¿sí? Más Mn2 más, ¿sí? Más 4 moléculas de agua. Póngale los estados de agregación, yo estoy haciendo las cosas rápido. Y oh casualidad, es la ecuación que teníamos acá, ¿sí? Solo que tenemos que empezar a dividir, sí, es lo mismo. Entonces, acuérdense que los datos de los potenciales estándar de cada una de estas los tenemos. ¿Por qué? Porque fíjense, supónganse que este dato no lo tienen, ya les había dicho, el pasaje del este anión, ¿sí? Al MnO2, ¿sí? Dios me libre la nomenclatura, yo lo tengo. Tengo que esto vale 1,70, ¿sí? Y también tengo el pasaje del MnO2 al MnO2 más. Entonces, escribo eso sacado del latimer ácido. O sea, yo tengo el estándar a esto igual a 1,70 voltios, ¿sí? Y de esto puedo hacer lo mismo, ¿sí? Bien. Bien.
Entonces, les pregunto, ¿los potenciales de reducción son funciones de estado? O sea, ¿yo podría sumar estos dos? Chan, chan. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Ojo con eso, ¿eh? Acuérdense que una función de estado, ¿sí? Eran aquellas funciones o propiedades que eran independientes, ¿sí? Del camino, digamos. Esto se los voy a dejar bien escrito. Los potenciales de reducción, ¿sí? No son función de estado. Ojito con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Hablando en español, Agus, ¿no? Que no los puedo sumar así nomás, ¿sí? Cuando algo no es función de estado, yo no lo puedo sumar así sin más, ¿sí? Esto no es independiente del camino que yo proponga para llegar a un punto o al otro. ¿Mm? Pero, entonces, me vas a decir, bueno, hicimos todo esto al pedo, ¿sí? Porque seguramente lo que queríamos hacer era sumar estos dos para sacar el que a mí me faltaba, o sea, el del NO4 menos pasando a MNO más. Pero no, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, ok, estos dos no son función de estado, ¿sí? Pero lo puedo convertir en algo que sí sea función de estado y que lo han trabajado un montón. A ver, si yo le digo alguna propiedad que sea función de estado, que la trabajaron en termo, ¿sí? ¿Cuál se les viene a la cabeza? Delta G. Joya, ¿bien? Entonces, el delta energía libre de Gibbs sí es función de estado, ¿sí? No importa el camino que yo tome, ¿sí? La resta del punto final y el punto inicial siempre tiene que darme lo mismo, ¿sí? Entonces, si esto es función de estado, puedo sumarlo, restarlo, hacerle lo que sea, ¿sí? Entonces, habíamos visto nosotros que el G se relaciona con eh, eh, ¿sí? Porque yo sabía que el delta G era esto, menos los números de moles cambiados electrones por la de Faraday delta estándar, ¿sí? Esto no clarito. Y esto lo puedo sumar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer va a ser escribir el delta G en cada una de estas reacciones, ¿sí? Y sumar para llegar al delta G de la reacción final, que es el que yo quiero. Y de esa manera, después, ese delta G final que yo calcule me va a quedar en función del potencial este de acá. Una vez que averiguo eso, puedo sacar este potencial, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Por qué no los puedo sumar? Y por qué tengo que hacer primero pasar por acá, ¿sí? Eso que quede grabado. Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Bueno, el delta lo voy a escribir así, ¿no? O sea, si yo lo sumo, yo sé que el delta G estándar de, la voy a llamar reacción 3 hasta acá, ¿sí? De 3, ¿sí? Va a ser igual al delta G estándar de la reacción 1 más el delta G estándar de la reacción 2, ¿sí? O sea, siendo 1 y 2 las que tenemos acá. Bien. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Bueno, que menos el número de electrones intercambiados en 3, ¿sí? Por la constante de Faraday, por el delta estándar de 3, que es la incógnita que yo quiero sacar, así que la voy a resaltar. Yo quiero sacar esto, ¿sí? Va a ser igual a menos el número de electrones intercambiados en 2 por la constante de Faraday por el delta estándar de la reacción 2 y lo mismo, ¿sí? Con la 1. Bueno, 1, 2 es lo mismo. Bueno, si acá puse 1, me voy a respetar y voy a poner 1 acá. N1, N1,
Y volvemos acá, y hacemos lo mismo. Menos el número intercambiado en la 2, ¿sí? Por F, por el delta E de 1 o de 2. ¿Bien? Ok. Entonces, si yo escribo, ¿sí? Esto yo sé que, bueno, el menos se me va con el menos acá, se me va con el menos acá y se me va con el menos acá, ¿sí? Así que chau. Ahora, la constante de Faraday, ¿sí? O sea, consideren que para despejar esto voy a pasar todo esto dividiendo para acá, por eso estoy cancelando cosas. Esta es la misma en ambos casos. Así que esto lo puedo simplificar de la siguiente manera. Yo puedo decir que el número de electrones intercambiados, ¿sí? En 3 por el potencial que yo quiero averiguar, ¿sí? Va a ser igual a el número de electrones intercambiados en 1 por el delta de 1, ¿sí? Más el número de electrones intercambiados en 2 por el delta de 2, ¿sí? Y todo esto yo lo tengo, ¿sí? O sea, fíjense, el número de electrones intercambiados, vamos a poner los datos como corresponde. Yo en 1 intercambio 3 electrones, ¿sí? En 2 intercambio 2 electrones, ¿sí? Y en 3 intercambio 5 electrones, ¿sí? Los potenciales los tenemos acá, tanto el de la 1 como el de la 2. ¿Sí? Entonces, este dato lo tengo, este dato lo tengo, este dato lo tengo, esto lo tengo y esto lo tengo. Si paso esto dividiendo, ¿sí? Puedo sacar el potencial que yo tengo acá. Que directamente lo reemplazo y me va a terminar quedando que el potencial, ¿sí? De esta reacción, o sea, de la reacción 3, ¿sí? Va a ser igual a ¿cuánto? 3 por 1,70 voltios, ¿sí? Más 2 por 1,23 voltios, ¿sí? Todo esto dividido 5, ¿sí? Entonces, acá termino calculando que el potencial estándar de la reacción de interés que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Era 3 o 2? Ya no me acuerdo, chicos. No, 2, pasábamos a 2. Ahí. Acá era 2 más, ¿sí? Nos termina dando 1,51 voltios. ¿Mm? ¿Para qué quería yo esto? ¿Por qué tantos cálculos? Bueno, porque, ¿sí? Esto ahora lo meto en mi ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces, ahora sí tengo este dato, ¿sí? Una vez que tengo ese dato, ¿sí? Me voy a traer la ecuación de vuelta acá. Uy, ya. A ver. Control C. Tengo esto de acá, ¿sí? Y acá no me copió algo, qué cruel. Me termina quedando mn2 más al cubo. Ay, esperen que se me tildó el programita, chicos. Un segundito. Acá tenía mn2 más al cubo y el otro era aluminio 3 más a la quinta. ¿Sí? Y ahora sí, puedo meter todos los valores que yo tenía acá y despejar mi incógnita, que era esto de acá. ¿Sí? Entonces, me termina quedando el delta E, la FEM de la pila, que ya me lo daban, 1,032 voltios. ¿Sí? El que calculamos recién, 1,151 voltios, menos 0,059, 15 electrones, por logaritmo de la concentración que yo quiero, ¿sí? Al cubo, eh, la de aluminio
es 0,05 molar, ¿sí? Entonces, lo podemos calcular, que es 0,05 molar. Esto es, a la quinta, perdón. ¿Sí? Esto de acá es, ya me olvidé los valores, chicos. Permanganato, 0,60, ¿sí? Al cubo, y esto es 10 a la menos pH, o sea, 10 a la menos 5, habíamos dicho. A la 24. Entonces, una vez que hacemos esta cuenta y resolvemos, nos da que la concentración, ¿sí?, del ion que buscamos es este numerito acá, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda con esto? ¿Todo bien? Bueno, perfecto, ¿sí? Bien. El ítem B, ¿sí? Determinar el trabajo eléctrico que es capaz de entregar la celda galvánica. ¿Mm? Bueno, por definición, ¿sí?, el trabajo eléctrico, lo repasamos, era menos el número de electrones intercambiados, ¿sí?, por la constante de Faraday por el delta E. Entonces, perdón, estándar no, el delta E es de celda, el normal, ¿sí? Entonces tenemos todo. O sea, yo sé que mi reacción intercambia 15 electrones, ¿sí? Porque es la reacción que habíamos hecho acá, ¿sí? El intercambio de electrones es de 15, ¿sí? La constante la tenemos y el potencial de la celda lo calculamos, ¿sí? Entonces, acá, perdón chicos, este valor que hallé yo. El delta E de la pila es 2,068. Bien. Y lo mismo acá, ¿sí? Tengo menos 15 moles, ¿sí?, por la constante de Faraday, que es 96.500 coulombs mol de electrones dividiendo, ¿sí?, por la FEM de la pila, que es 2,718 voltios, ¿sí? Entonces, el trabajo eléctrico acá es menos 3.934, ¿sí?, con 3 kilojoules. ¿Estamos? Bien. La notación convencional de la pila, ¿sí? Bueno, acuérdense que esto era siempre así. Compartimento anódico, ¿sí? Puente salino, compartimento catódico, ¿sí? Entonces, en el compartimento anódico tenemos aluminio pasando a aluminio 3 más, ¿sí?, con la concentración correspondiente. ¿Mm? Puente salino, ¿sí?, en donde tenemos en el cátodo MnO4 menos, ¿sí?, de concentración 0,60 molar, POH 9, que es lo que nos informa la consigna, ¿sí?, pasando a Mn2 más 1, la concentración que sacamos acá, ¿sí? ¿Cuánto era? 1,935 molar, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar del metal inerte que pusimos, o sea, el platino, ¿sí? Bien. Y por último, ¿sí?, nos piden realizar un esquema de la pila indicando polaridad de electrodos, marcha de electrones y movimientos de iones o especies presentes, ¿sí? Bien. Entonces, acuérdense de lo que dijimos ahí arriba, ¿sí? La pila que eran
dos tarritos, ¿sí? Que tenían dos soluciones diferentes, ¿sí? No tengo pulso. Estas dos tenían los dos electrodos, ¿sí? Las dos chapitas metálicas, ¿sí? Y vamos a definir que esto de acá es el ánodo y esto de acá es el cátodo, ¿sí? Bien, el ánodo tiene polaridad negativa y el cátodo polaridad positiva, y yo sé que esto de acá es aluminio y esto es platino, ¿sí? Bien. Estas dos están conectadas por un voltímetro, ¿sí? Que lo simbolizamos así. Y no nos olvidemos de dibujar el puente salino que tenemos acá, ¿sí? Bien. Bueno, en realidad el puente salino tiene que estar sumergido, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a hacer más largo. Ya tenemos esto así. ¿Sí? Ahí. Bien. Ahora, en el puente salino, ¿para qué teníamos el puente salino? Bueno, lo que ayudaba era a propiciar el movimiento de los electrolitos. Así que yo puedo proponer cualquier solución o cualquier especie, mejor dicho, iónica que no esté en mi sistema. Yo voy a proponer ioduro de potasio, pueden proponer cualquiera, ¿sí? Entonces, el ioduro va a venir para acá, ¿sí? Y el aluminio, bueno, perdón, el K va a venir para acá, ¿bien? Ahora, esto de acá, ¿qué me estaba pasando? Bueno, yo sé que acá voy a tener aluminio 3 ¿sí? Lo tenemos acá. ¿Mm? Entonces, después del electrodo de polaridad negativa, voy a tener fluyendo, ¿sí? Los electrones, ¿sí? De acá, ¿sí? Hacia el compartimento catódico con polaridad positiva que los recibe, ¿sí? En el compartimento catódico, ¿yo qué tenía? Bueno, tenía el ion permanganato, o sea, MnO4 menos, ¿sí? Que va hacia la chapita, ¿sí? Y que después me termina largando, ¿sí? Mn2 más, ¿sí? Que se oxida. Perdón, que se reduce, ¿sí? Bien, perfecto, ¿sí? Y además habíamos visto que teníamos protones acá, ¿sí? Bien, y acuérdense siempre que si los electrones circulan para allá, la corriente es para el lado contrario. Así que lo ponemos la circulación de corriente para este lado, ¿sí? Y este es el esquema de la pila que ustedes tienen que armar. ¿Alguna duda con esto? No los veo, así que pongo por acá. Bueno, supongo que todo bien. Bien. Ahora, ¿qué prefieren que veamos? ¿Ejercicio de electrólisis, ejercicios de equilibrio iónico, ejercicios de equilibrio químico? ¿Qué prefieren? Así ya que somos poquitos, me intereso en lo que quieren ustedes. Iónico, supongo. Dale, joya. Bien. Ok. Me lo bajo acá. Bien. Entonces, bueno, vamos a repasar un cachito iónico también, ¿sí? Tengo este problema que me dicen, se desean preparar 80 mililitros de una solución acuosa de ácido sulfúrico 0,300 m, solución a partir de una solución acuosa del mismo soluto de concentración 14,9 masa en masa, ¿sí? Y nos dan la densidad. ¿Mm? Esta es una solución B, ¿sí? En base a estos datos, determinar A, el volumen de solución B y de agua destilada que se necesitan para obtener los 80 mililitros de la solución A, ¿sí? Nos dicen que podemos considerar volúmenes aditivos. Calcular el pH de la solución A por balance de masa y carga, ¿sí? Después nos dicen que, bueno, nada, vamos a ir haciendo esto de a poquito y después seguimos leyendo los otros ítems, ¿sí? Bien, entonces vamos a esquematizar esto un cachito, ¿sí? Yo tengo una solución A, ¿sí? Está un tarrito acá. Bueno, mejor, solución B,
y otra solución A. Y lo que a mí me están diciendo, ¿sí? Es que yo quiero preparar una solución B a partir de una solución A, ¿sí? Y lo que estoy viendo es que tiene una concentración, así a simple vista no es fácil de ver, ¿sí? Pero tiene una concentración menor, que ahora cuando lo pasemos a molar lo vamos a ver, ¿sí? O sea, que lo que está pasando, ¿sí? Es lo siguiente, ¿sí? Estoy haciendo una dilución, ¿sí? Entonces, yo sé que la concentración A de concentración final 0,300 M, ¿sí? Tiene un volumen final de 80,0 mililitros, ¿sí? Y yo quiero preparar esta solución A partir de B. Entonces, lo que voy a hacer va a ser diluir B, ¿sí? Para llegar a esta concentración, teniendo una concentración inicial de B, ¿sí? De 14,9% más en masa, ¿sí? Y densidad, ¿sí? De 1,84 gramos sobre mililitro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo agarré B, la diluí, le puse algún solvente, ¿sí? Agua, seguramente, y llegué a una solución más diluida, ¿sí? Entonces me dicen, che, sacá el volumen de solución que vos tenías de B, ¿sí? Y cuánta agua destilada necesitas para obtener, ¿sí? Esos 80 mililitros de solución A diluida, ¿sí? Bien, entonces, hay una fórmula que para las diluciones les va a servir, que lo que me dice me relaciona las concentraciones iniciales y los volúmenes con los finales. Yo sé que concentración inicial por volumen inicial, ¿sí? Es volumen final por concentración final, siempre, ¿sí? Entonces, el tema es que tenemos que tener todos los valores comparables, ¿sí? Vamos a primero calcular la concentración inicial en molaridad, ¿sí? Yo digo, bueno, si me dicen que tengo 14,9% masa en masa, ¿sí? Esto me quiere decir que tengo 14,9 gramos de soluto, ¿sí? En 100 gramos de solución, ¿sí? Entonces, a mí me dan la densidad de la solución. Esto es masa-volumen. Entonces, yo sé que el volumen de la solución, ¿sí? Va a ser los 100 gramos sobre la densidad, que la densidad de esto es 1,84, ¿sí? Sobre mililitro creo que era. Bien. Entonces, de acá puedo despejar que el volumen de la solución, ¿sí? Es de 54,348 mililitros, ¿sí? Que era lo que me pedían sacar. Tenemos ahora, una vez el volumen, ¿sí? Lo que puedo decir es, bueno, vamos a sacar, a pasar el sombrero, ¿sí? Si 14,9 gramos de soluto, ¿sí? Está contenido en 54,348 mililitros, entonces 1000 mililitros, ¿cuántos gramos? Bueno, haciendo reglas, 274,16 gramos de soluto, ¿sí? Y yo sé que la solución es de sulfúrico, entonces tengo la masa molar, ¿sí? El MR, digo. Entonces, yo sé que un mol de sulfúrico son 98 gramos.
Entonces, 274 con 16 gramos absoluto, ¿sí? Son 2,80 moles, más o menos. Entonces, de acá saco que la concentración molar inicial de B son 2,80 m, y entonces si voy a mi formulita, ¿sí?, puedo sacar el volumen inicial de solución que yo necesito, ¿sí?, para hacer esta dilución. ¿Sí? Entonces, yo que digo, bueno, me va a quedar que el volumen inicial de B que yo necesito para llevar a cabo la dilución va a ser volumen final por concentración final sobre concentración inicial, ¿sí? O sea, 80 mililitros, ¿sí?, por 0,3 molar sobre 2,80, ¿sí?, molar. Entonces, el volumen inicial para llevar a cabo la dilución, ¿sí?, o sea, 8,60 mililitros. Ahora, esto es el volumen de solución, ¿sí?, que yo necesito, pero no de agua, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces va a ser decir, che, el volumen final que yo tengo de A, que es ese volumen inicial que yo saqué, más el agua que yo le agregué, ¿sí? O sea, el agua producto de la dilución, ¿sí? Entonces, ahora, ese volumen de agua que yo agregué, que es lo que yo quiero sacar, va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial que acabo de calcular. ¿Mm? Entonces, me termina quedando 80 mililitros menos 8,6 mililitros. Y acá termino concluyendo que el volumen de agua que yo agregué para hacer la dilución, ¿sí?, es de 71,4 mililitros. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿alguna duda con esto? Bueno, No, todo bien. pues ya. Bien. Ahora, en B nos piden calcular el pH, ¿sí?, de la solución A por balance de masa y carga, ¿sí? Entonces, acá me están diciendo, che, tenés una solución, ¿sí? ¿Qué es lo único que tiene la solución A? A ver. En A, ¿qué especies tengo? Simple y sencillo. Sulfúrico y agua, ¿sí? Es lo único que está pasando. Me dijeron, che, tenés una solución de sulfúrico y le agregaste agua. Yo acá, no pasó nada más raro, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es hacer las ecuaciones de disociación de esto, ¿no? Es decir, bueno, che, el sulfúrico se disocia en 2 protones y el anión sulfato 2 más. Estos más, no. Y tengo la ecuación de autoprotólisis del agua, o sea, esto. ¿Bien? Entonces, ahora yo puedo hacer el balance de masa de esto. Yo sé que la concentración del ácido es directamente proporcional a la concentración de este anión que yo tengo acá, ¿sí? Y por otro lado, puedo hacer un balance de carga. Acuérdense, hago tantos balances de masa como especies tenga, sin que no sean ni oxidrilos ni nada, ¿sí? Bueno, acá tengo una sola especie. Bien, y después puedo hacer el balance de carga, ¿sí? O sea, yo sé que la cantidad de protones, no tengo más especies positivas, va a ser igual a la concentración, 2 veces la concentración del anión del sulfato, ¿sí?, por estequiometría, más la concentración de oxidrilos, ¿sí? Ahora, yo estoy en pH ácido, ¿sí? O sea, tengo ácido sulfúrico diluido, bueno, sí, pero es ácido sulfúrico. Disculpa, Aus, ¿por qué es 2 en sulfúrico y no en protones? Onda por estequiometría. Porque
pensalo así, o sea, ay, ¿cómo te explico esto? A ver, ¿No es por, por la carga? es Que por si este, tiene arriba es un anión divalente, que por eso le pones un 2 arriba. Un 2 claro, al costado. vos lo que estás es, a ver, fíjate claro, está bien la explicación de ella. Estás haciendo un balance de carga, ¿sí? O sea, estás tratando de ver cuántos moles de iones necesitas para balancear tus cargas, ¿sí? Entonces, como decía tu compañera, ¿sí? El balance acá te termina quedando multiplicado, ¿sí? Por la carga a la que vos tenés elevada, ¿sí? Después, por estequio te queda acá en balance de masa que tenés 1 a 1, ¿sí? Pero en balance de carga es por multiplicado por la carga que vos tenés en el anión, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, gracias, ya se entiende. Oye. Bien, bueno, ok. Entonces, tenemos esto así, ¿sí? Y me termina quedando que medio ácido tengo un pH menor a 7, ¿sí? Entonces, puedo despreciar la concentración de oxidrilos, ¿sí? Porque la concentración de protones en un medio ácido va a ser mucho mayor a la concentración de oxidrilos. Bien, perfecto. Entonces, ahora yo sé que la concentración de protones va a ser igual a 2 veces la concentración de esto. Y me queda que esto es 2 por 0,3 molar, porque yo la tenía, sulfúrico. ¿Sí? O sea, 0,3. Y el pH es el logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? O sea, menos el logaritmo de ¿sí? Entonces me queda pH 0,22. O sea, repicante la solución esta. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a lo interesante, ¿sí? Tenemos A, B, C. Ahora sí, lleva a cabo la neutralización de 80 mililitros de la solución A, con 120 mililitros de una solución acuosa de amoníaco 0,500 m, ¿sí? Ok, entonces, nos preguntan, calcular el pH de la solución resultante de la neutralización, ¿sí? Es una solución Buffer, en caso afirmativo tiene la máxima capacidad reguladora y nos dan la KB. Bueno, entonces, ¿sí? Vamos a plantear lo que me está pasando, ¿sí? O sea, ¿qué ítem es esto? Esto es ítem C, ¿sí? Ahí me dice, che, agarraste, ¿sí? Tu solución A y agarraste un baldecito y la mezclaste, ¿sí? Acá pusiste 80,0 mililitros de la solución de ácido sulfúrico, ¿sí? 0,3 m, que era la solución A que teníamos, y agregaste, ¿sí? 120 mililitros de una solución de amoníaco 0,500 m. Entonces, primero lo que hago es plantear la ecuación que está pasando. O sea, estoy mezclando ácido sulfúrico, ¿sí? En solución más 2 moles de amoníaco, también acuoso, ¿sí? Y me dan sulfato de amonio esto, o sea, me da una sal, ¿sí? Bien. Entonces, yo tengo un ácido fuerte con una base débil. Y encima, si yo hago las consideraciones estequiométricas, fíjense que tengo 0,3 moles de sulfúrico en 1000 mililitros. O sea que en 80 mililitros, ¿sí? Termino teniendo, ahí les hago la cuenta, esto va a ser 80 por 0,3 dividido 1000, 0,024 moles.
¿Mm? Ahora, yo necesito, para que esto sea... Estoy haciendo esto porque no sé si es una neutralización completa o incompleta. Vamos a verlo, ¿sí? Bueno, si es una neutralización completa, o sea, no me sobra nada, yo necesitaría el doble de moles de amoníaco para que esto se neutralice. O sea, necesito 0,048 moles de amoníaco, ¿sí? Si fuera una neutralización completa. Bueno, ahora vamos a ver qué tenemos de amoníaco. Yo tengo una solución de 0,5 moles en 1000 mililitros y estoy agregando 120, ¿sí? O sea que 120 por 0,5 dividido 1000. Tengo 0,06 moles. 0,06 es mucho, es mayor, bueno, mucho no, pero es mayor que 0,048. Entonces me sobra base, ¿sí? Estoy entre una neutralización incompleta. Y este análisis es re importante que lo hagamos porque nos cambia todos los cálculos, ¿sí? De cómo proceder. O sea, que me sobra, tener que calcular esa condición de base que estamos de acuerdo. Digo esto, es súper importante. Y como tengo la mezcla de un ácido fuerte con una base débil y una nutrición incompleta, ¿sí? Tengo las condiciones para tener una buffer. Acuérdense que las buffers eran nutriciones incompletas, ¿sí? Y siempre tenía ácido fuerte con base débil o ácido débil con base fuerte, ¿sí? En una solución reguladora de pH. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es plantear situación inicial y situación final. O sea, inicialmente, ¿sí? Yo tengo acá concentración de ácido por volumen de ácido y concentración de base por volumen de base. Bien, que ya vimos que esto eran, o sea, acá estoy sacando moles, ¿sí? Esto era 0,024 moles, ¿sí? Esto era 0,06 moles, ¿sí? Inicialmente no tengo nada de esto. ¿Mm? Y finalmente el sulfúrico se me gasta porque es el limitante. Acá voy a tener una concentración de base que me sobró, ¿sí? Y a ver, les pregunto a ustedes. Yo sé que a lo que voy, la cantidad de sal que se forme va a ser proporcional al reactivo limitante, porque estequiometría acá sabemos todos del CBC. Ahora, si yo les tuviera que preguntar la concentración final de la sal, ¿qué me dirían? ¿Alguien se anima? O por lo menos lo discutimos. Porque la concentración inicial del ácido yo tenía que era 0,3 m, ¿no? Te pregunto, ¿yo puedo decir que al final la concentración de la sal va a ser 0,3 m? Por estequiometría sí. ¿Estás segura? No. Bien, esa era la respuesta que quería. Bueno, vamos a analizarlo. Acá yo te jodí porque estoy preguntando molaridad. Ahora, si te pregunto con moles, ahora sí, con moles, no con concentración. ¿Cuántos moles de sal voy a tener? Es 1 a 1 con el sulfúrico, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuántos moles de sal voy a tener? Un mol. No, pará. O sea, pará, si yo tengo 0,024 moles de sulfúrico y la relación es 1 a 1. O sea, pará, acá tengo 0,024 moles de sal, ¿ok? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahora,
La cuestión acá es que, a ver, la concentración, y esto préstenme todos atención, es re importante, la concentración es número de moles sobre volumen total, ¿no? Y yo, de sulfúrico inicialmente, ¿sí? Tenía 80, a ver, antes de mezclar, tenía 80 mililitros, pero lo mezclé con 120, ¿sí? Entonces, ¿cuál? Voy a tener un volumen total acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi volumen total? La suma de estos dos, porque son volúmenes aditivos, ¿no? Entonces, una vez que yo mezclé la solución de sulfúrico con la concentración, con la solución de amoníaco, tengo un volumen total, ¿sí? De 200 mililitros, ¿sí? Entonces, la cantidad de moles sí se conservan, pero las concentraciones no se conservan en una solución. Porque fíjense ahora, voy a tener 0,024 moles en un volumen total de 200 mililitros, ¿sí? Y lo mismo con la concentración de sulfúrico después de la mezcla. Yo tengo 0,024 moles en un volumen de 200 mililitros. Y lo mismo con la concentración de amoníaco. Cuando yo mezclé tengo 200 mililitros, 0,06 moles en 200 mililitros. Y encima después me sobró. O sea, ojo con esas cosas. Ustedes no pueden decir que la concentración... A ver, siempre van a tener esto. Concentración de ácido corregida después de la mezcla, concentración de base corregida después de la mezcla, y la concentración de sal va a ser proporcional a la concentración de sulfúrico, sí, porque es el reactivo limitante, pero corregida con el nuevo volumen. ¿Se entiende esto? Lo que se conserva son los moles, pero tengo un volumen nuevo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ahora sí. Sí, sí, se entiende. Joya. Ay, 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 la estequiometría, chicas. Bueno. Perfecto. Entonces, yo tengo la concentración de sal, ¿sí? O sea, la acabamos de sacar. La concentración de sal es hacer esta división. Entonces, nos queda 0,12 molar, ¿sí? Ahora, lo que tengo que averiguar también, porque ya me olvidé que no preguntaban ni siquiera, el pH, ¿sí? Tengo la concentración de sal, también me interesa sacar cuánta base me sobró, ¿sí? O sea, la concentración de base sobrante. Entonces, la concentración de base sobrante, ¿sí? La puedo calcular así, como los 0,5 molar, ¿sí? Que yo usé de la solución de amoníaco multiplicado por el volumen que yo usé, 120 mililitros, menos por estequiometría, ¿sí? 2 veces, ¿sí? Los 80 mililitros por el 0,3 molar de la de sulfúrico, ¿sí? Acuérdense de este 2 por estequiometría. Y el volumen total, que ya dijimos que era 200 mililitros, ¿sí? Entonces, acá yo termino sacando la concentración de base sobrante, o sea, me sobró 0,06 molar, ¿sí? Porque, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy calculando la cantidad de moles que me sobraron, ¿sí? De esto. O sea, es lo mismo que teníamos acá, de decir, bueno, che, yo tengo 0,024, ¿sí? Y me fijo, a ver, estamos haciendo este cálculo para que quede claro, ¿no? Yo tenía 0,06 moles de amoníaco y solo usé los que necesitaba, o sea, 0,048 necesitaba, ¿sí? Que lo habíamos analizado acá. Y todo esto lo dividí por el volumen total nuevo que yo tenía, ¿sí? O sea, es este cálculo, literal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto me va a dar lugar a, bueno, che, ¿cuánta base en concentración te sobró? Si les marea hacer el cálculo directamente, pueden calcular cuántos moles les sobraron y después dividirlo por el volumen total, ¿sí? Pero es el mismo cálculo. Ok, bien, tengo esto, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, entonces, ahora para calcular el pH, ¿sí? Vamos a plantear las reacciones que yo tengo en el sistema, ¿sí? Para hacer los balances correspondientes. ¿Sí? Tengo la isosal.
que me va a quedar sulfato de amonio, ¿sí? Que se disocia en 2 moles de amonio más el anión sulfato, ¿sí? Después tengo, esto viene de una base débil, o sea que hidroliza, ¿sí? Y me termina quedando el catión amonio más agua, ¿sí? Que me da amoníaco y oxonio, ¿sí? Que acuérdense que el oxonio es lo mismo que poner protones. Tenemos la autoprotólisis del agua, ¿sí? Que ya sabemos todos que es esto disociándose en protones y oxidrilo. Y no nos olvidemos que también tenemos la disociación del exceso de base, ¿sí? Porque ahora tengo amoníaco en el sistema, ¿sí? Ojito con esto. Entonces, ver lo que sobró, que también se disocia en amonio y oxidrilo. ¿Será? Yo tengo el sistema, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que yo la planteé que tengo, acá vamos a remar, empezamos a hacerlo más, ¿sí? Entonces, está quedando tanto gases como especies, o sea, la acción de la sal, sabía que era proporcional a la acción del anión sulfuro. Esto ya lo había. Y por este me va a quedar 2 veces la concentración de la sal más lo que me sobró de base, ¿sí? Igual la concentración de amoníaco más la concentración de amonio. ¿Por qué? Porque es una base débil, ¿sí? Perfecto. ¿Mm? Todo esto por la reacción que yo tengo acá, ¿sí? Ahora, balance de carga. Me termina quedando las especies con carga positiva que yo tengo, o sea, el amonio y el oxonio, o los protones, como lo quieran poner. Y del otro lado, el oxidrilo y 2 veces el sulfato, el anión sulfato, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a empezar a cerrar y a reemplazar. Vamos de a poco. El anión sulfato es concentración de sal, ¿sí? Así que en esta ecuación del balance de carga voy a cambiar la notación del oxonio por protones, ¿sí? Solo para que sea más rápido escribir. Ahí. Esto me termina quedando 2 veces la concentración de la sal, por la ecuación esta que tenemos acá. Bien. Ahora, de acá vamos a despejar la concentración de amonio, ¿sí? O sea, voy a pasar restando la concentración de protones, ¿sí? Acá tengo una ecuación, ¿sí? Ahora, yo también del balance de masa tengo que la concentración de amoníaco, ¿sí? Es igual a ¿qué? A 2 veces la concentración de la sal más la concentración del exceso de base, ¿sí? Menos la concentración de amonio. ¿Por qué estoy despejando esto? Porque me estoy fijando especies que estén involucradas en alguna constante, ya sea la constante de basicidad o la hidrólisis. La constante de hidrólisis, yo sé que va a ser esto por la concentración de esto sobre la concentración de amonio. El del agua pura no va, acuérdense. ¿Sí? Entonces, por eso estoy tratando como de dejar eh, despejado. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, yo estoy llegando a que el amoníaco era esto de acá. Esto es acá. ¿Sí? Es un lío. Pero bueno, me queda que esto es 2 veces la concentración de la sal
más la concentración del exceso de base menos, armo un paréntesis enorme, 2 veces la concentración de la sal más oxidrilo menos protón. Entonces, acá chau y acá chau, ¿sí? Me termina quedando que la concentración de amoníaco, ¿sí? Es igual a la concentración de base en exceso menos oxidrilo más protón, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, vamos a la constante de hidrólisis, ¿sí? Habíamos dicho arriba que era la concentración de amoníaco por la concentración de oxonio sobre la concentración de amonio. Tengo todo acá para reemplazar, ¿sí? ¿Me va a quedar horrible? Sí, pero bueno, reemplacemos. Concentración de base en exceso menos oxidrilo, ¿sí? Más concentración de protón por la concentración de protones, ¿sí? O de oxonio es lo mismo la notación. Todo esto dividido por la de amonio, o sea, 2 veces la concentración de la sal, ¿sí? Más la concentración de oxidrilos menos la concentración de protones, ¿sí? Entonces, esto de acá se me va con esto de acá, ¿sí? Y me termina quedando, ¿por qué? Porque yo sé que la concentración de la sal y la concentración de base es eso mayor a la concentración y la concentración de oxonio de protones, ¿sí? Ese es el criterio para despreciar, ¿sí? Bueno, entonces, después de hacer estas cuentas terribles, me quedan concentración de base en exceso por concentración de protones, ¿sí? Sobre 2 veces la concentración de la sal. Tengo todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la constante del agua sobre la de basicidad que a mí me daban, ¿sí? Esta es 10 a la menos 14 y esta yo la sé de enunciado. Entonces, si yo hago esa cuenta, me termina quedando que esto es 5,56 por 10 a la menos 10, ¿sí? Por la concentración de base en exceso, que la habíamos sacado, ¿sí? Por la concentración de protones, que es lo que yo quiero averiguar porque quiero sacar el pH, sobre 2 veces la concentración de la sal, que ya vimos que era 0,02 molar. Bien, de acá puedo despejar directamente la concentración de protones, ¿sí? Va a ser 2,22 por 10 a la menos 9 molar, ¿sí? Y el pH va a ser igual a menos el logaritmo, ¿sí? De 2,22 por 10 a la menos 9, ¿sí? O sea, me da un pH de 8,65 y bueno, tiene sentido porque estoy en medio básico, ¿sí? Horrible las cuentas, lo sé, pero ¿se entendió? O sea, es como yo lo que les recomiendo para hacer este tipo de ejercicios es decir, ok, yo quiero sacar la concentración de algo, ¿de qué? En general, de protones, porque es lo que quieren calcular el pH. Defino qué constante voy a usar, ¿sí? Por ejemplo, en casi siempre es la hidrólisis, entonces me pongo en campaña para despejar la concentración de esto y la concentración de esto. O sea, defínanse primero qué concentraciones van a necesitar despejar, ¿sí? Y de ahí hagan los balances y reemplacen las cosas que ustedes necesitan. Porque si no van con ese camino definido, ¿sí? Se vuelve muy engorroso la cuenta, ¿sí? Bien. Entonces, nos preguntaba si era una buffer. Bien. Tenemos, ya lo habíamos charlado, ¿no? Ácido débil, ácido fuerte con base débil en nutrición incompleta. Eso es, ¿cómo se llama? Condición para que sea una buffer, ¿sí? Y nos preguntan, estoy subiendo y bajando como una loca, si es una buffer, si tiene máxima capacidad reguladora, ¿sí? Para que una buffer tenga máxima capacidad reguladora, ¿sí? Lo que tenemos que tener es que
en realidad es igual a la concentración de la base corregida. Entonces, yo sé que esta de acá es igual a la concentración de la sal, ¿sí? Porque esto es la concentración de ácido post-dilución. Y si paso esto dividiendo, me termina quedando que esto es igual a 1, ¿no? O sea, hice una división nada más, ¿sí? Si yo agarro nuestros valores, que eran 0,012, ¿no? Si mal no recuerdo, la dilución de la sal, o 0,12, ¿sí? Acá puse un 0 de más, pero igual el valor está bien. Y lo divido por 0,06, esto me da 2, ¿sí? Que es distinto de 1. Entonces, estamos ante una buffer, sí, pero no tiene la máxima capacidad reguladora que me están preguntando, ¿sí? Bien. ¿Ok? Bueno. Y por último, me preguntan el pH, ya lo sacamos, la variación de pH cuando se agrega a la solución anterior 0,01 mol de hidróxido de potasio, ¿sí? Sin cambiar el volumen. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? O sea, vamos a plantear qué está pasando. Yo tengo sal más base fuerte. El KOH es una base fuerte, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, voy a tener en un mismo volumen, eso es fundamental, ¿sí? Como que estoy agregando algo, pero no me cambió el volumen, o sea, seguimos en un volumen de 200 mililitros. Entonces, a mí me están diciendo que yo agrego, me olvidé el valor, ¿cuánto era? 0,001 mol de KOH, o sea, voy a estar agregando una nueva concentración de base, que la puedo sacar, le voy a llamar concentración de base 2 a la concentración de KOH, ¿sí? Va a ser 0,001 mol de KOH dividido el volumen total, ¿sí? 200 mililitros, 0, bueno, pará, lo vamos a poner en litros, o sea, esto va a ser 0,200 litros, ¿sí? Entonces, la concentración de base 2 es 0,005 molar de KOH, ¿sí? O sea, estoy agregando esta concentración molar de hidróxido de potasio, ¿sí? Entonces, para sacar el pH nuevo, vamos a plantear qué ecuaciones tenemos ahora, ¿sí? La primera es la disociación de la sal de siempre, o sea, yo tenía esta sal, ¿sí? Que se disociaba, ¿sí? En 2 moles de amonio, ¿sí? Más sulfato, ¿sí? También se nos va a disociar la base fuerte que tenemos, o sea, el KOH se disocia en K más OH menos, ¿sí? Tenemos la autoprotólisis del agua, que va a ser el agua dándonos protones y oxidrilos, y tenemos, como siempre, la hidrólisis del amonio, ¿sí? O sea, esto que nos da amoníaco y protón, ¿sí? Bien, esto tiene asociado una cadena de hidrólisis y esto tiene un asociado... Nada, estamos acá, sí, bien, perfecto. Cuestión, ¿sí? Hagamos de vuelta los balances, o sea, balance de masa. ¿En qué me afecta? La concentración de la sal va a ser siempre igual a lo que teníamos antes, porque el KOH no interfiere en la sal que tenemos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, el otro balance que hicimos, o sea, la concentración de base en exceso más 2 veces la concentración de la sal, igual a amoníaco y amonio, que eso es lo mismo que hicimos antes. Y ahora tenemos una especie más, así que tenemos que hacer un balance de masa más. O sea, yo sé que la concentración de la base 2, que yo agregué, es igual a la concentración de ion potasio, ¿sí? Pero fíjense que estas son independientes, o sea, estas dos ya las teníamos y agrego esta de acá. Bien, y ahora hagamos un balance de carga. Acá sí va a joder esto. Entonces tenemos amonio más potasio más protón. Todo esto igual a ¿qué? A la concentración de
oxidrilos más 2 veces la concentración del anión sulfato 2-. ¿Mm? Bueno, entonces, de vuelta voy a trabajar con la misma constante de hidrólisis que trabajé en el ejercicio anterior, ¿sí? O sea, me interesa la concentración de amonio por la concentración de protones, todo esto, amoníaco, perdón, sobre la concentración de amonio, ¿sí? Entonces, me voy a orientar a despejar estas dos, ¿sí? A ver cómo varía la concentración de estas dos en función de lo que yo agregue nuevo, ¿sí? Bueno, ¿qué hago acá? Bien, yo sé que esta la puedo reemplazar por la concentración de base 2, que ya la tengo, ¿sí? Y esta, como hicimos antes, es la concentración de la sal. Entonces me va a terminar quedando concentración de amonio más concentración de la base 2 más protón, ¿sí? Igual a concentración oxidrilos más 2 concentración de la sal, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, despejo la concentración de amonio acá, que es lo que yo quería, ¿sí? Me termina quedando 2 veces concentración de la sal más oxidrilo, que es lo que yo tengo acá, menos concentración de protones, menos concentración de la base nueva, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo volver a la ecuación del balance de masa, esta de acá, ¿sí? Y reemplazar la expresión del amonio acá, ¿sí? Entonces retomamos esto, nos va a quedar concentración de la base en exceso más 2 veces la concentración de la sal, ¿sí? Igual a la concentración de amoníaco más 2 veces la concentración de la sal, ¿sí? Más oxidrilo menos concentración de la base 2, ¿sí? Menos la concentración de protones. O sea, lo único que hice fue agarrar esto de acá y reemplazar de acá la concentración de amonio que ya habíamos sacado, ¿sí? O sea, esto. Y ahora puedo cancelar cosas. Esto se me va con esto, ¿sí? Y despejo de acá la concentración de amoníaco, que era lo que yo quería, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar esto de acá? Concentración de base en exceso menos concentración de oxidrilos, ¿sí? Más concentración de la base 2 más concentración de protones. Ok, ahí tengo mis dos especies que yo quería para la constante de hidrólisis, ¿sí? Siendo la constante de hidrólisis la concentración del amoníaco por la concentración de protones, ¿sí? Sobre la concentración de amonio, reemplazo las dos expresiones que sacamos acá, ¿sí? Y me va a quedar también horrible como el otro caso. Entonces, me queda concentración de la base en exceso menos la concentración de protones, ¿sí? Más la concentración de la base nueva, ¿sí? Más la concentración de protones, ¿sí? Por la concentración de protones sobre la de amonio que sacamos acá arriba. O sea, 2 veces la concentración de la sal más la concentración de oxidrilos, ¿sí? Menos la concentración de protones, menos la concentración de la base nueva. Ahora, hago la misma despreciación que hicimos en la cuenta anterior, esto de acá, ¿sí? Y me libro de los términos que me molestan, o sea, los protones y los protones de acá. Y me termina quedando que la constante de hidrólisis es igual a concentración de la base en exceso por la concentración de protones sobre 2 veces la concentración de la sal, ¿sí? Menos la concentración de la base nueva. Tengo todos los datos. La constante de hidrólisis es la misma, 5,56 por 10 a la menos 10. La concentración de la base en exceso también es la misma, 0,06 porque no cambió el volumen, por la concentración de protones sobre 2 por la concentración de la sal, también la misma porque no cambió el volumen, 0,12.
menos la concentración de la base nueva, que ya dijimos que era 0,005, la del KOH, ¿sí? Y de acá despejo la concentración de protones, ¿sí? 2,18 por 10 a la menos 9 me da a mí. Y con esto saco el pH, menos logaritmo de esto, me da 8,7, ¿sí? Entonces fíjense que no me cambió casi nada, ¿sí? Un poquitito nada más. Y bueno, nada, eso me está viendo el ejercicio, ¿sí? ¿Se entendió? Es muy engorroso el sistema con las cuentas. Traten de no perderse las cuentas, ¿sí? Identificar qué constante van a usar, qué propósito tienen, qué es lo que quieren calcular y entonces qué necesito, ¿sí? Tal cual lo hacíamos acá, ¿sí? Bien, así que bueno. ¿Se entendió? ¿Tenían una duda más de esto? Sí. Tenemos una duda del balance de masas. Sí. Al momento de plantear, ¿cómo sé si usar base, sal, cuando es concentración de sal más base? Y eso, plantear el balance de masas más que todo es lo que cuesta iónico. Ok, vamos a ver, multipantalla. A ver, el balance de masa, primero y principal, se plantea siempre, ¿sí? Y vos tenés que hacer tantos balances como especies tengas, en el sentido de, a ver, vamos a buscar uno que hicimos acá, en el punto 1 que era más fácil, ponele, el balance de masa se plantea para todas las especies que no sean ni protones ni oxidrilos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mirá acá el sulfúrico, ¿sí? Que se nos disociaba en 2 protones y un anión sulfato, ¿sí? Y acá lo que estás haciendo, que a veces es medio difícil de ver con esta metodología, es armar las relaciones que armaste toda la vida de, bueno, decir, che, esto es 1 a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mirá, acá tengo una sola especie formada, que es el anión sulfato. Y lo que estamos diciendo es que la concentración de esta especie es proporcional a la concentración del ácido que yo tenía. O sea, acá es fácil, ¿no? Hasta acá se ve, ¿sí? Sí, se va entendiendo. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo nuevo que teníamos acá. Yo planteo todas las reacciones, ¿no? Tengo una sal que se disocia, ¿sí? Tengo la hidrólisis de una base débil, por ejemplo, tengo la autoprocésis del agua y esto que yo tengo acá. Entonces, si yo veo la disociación de la sal, ¿sí? Tengo que hacer 2 balances de masa. ¿Por qué? Porque acá la sal que si me disoció me está dando 2 especies. ¿Estamos de acuerdo que tengo 2 especies acá? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, vas a hacer literalmente como si estuvieras en un ejercicio de estequio, de decir tipo, bueno, che, un mol de sal me da esto y un mol de sal, o sea, 2 moles de esto y un mol de sal me da esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? No es tan lineal. ¿Por qué? Vamos de a poquito. Yo tengo un anión sulfato, ¿sí? Que viene de la sal esta. ¿Estamos? Entonces, lo que yo puse acá es, che, la concentración de la sal me está dando un mol, ¿sí? De sulfato. O sea, la concentración de la sal es proporcional al anión sulfato. Que hasta ahora es parecido a lo que hicimos con el sulfúrico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, se va entendiendo. Ok, entonces, ahora lo que yo digo, ¿sí? Es, bueno, tenemos un tema acá, ¿sí? Que este amonio, o sea, que se me forma por la sal, ¿sí? Yo no puedo decir tipo, che, bueno, la concentración de la sal es proporcional a la concentración de amonio, ¿sí? Porque este amonio, a medida que se me genere, se me va a ir transformando en esto. Entonces, indirectamente, esta sal que yo tengo me está dando amonio y me está dando amoníaco, ¿sí? ¿Me seguís con esto? O más o menos. Hola, hola. Si no, volvemos. Sí, se va entendiendo. Porque repito, desconfío de tu silencio. Pensalo así. O sea, yo tengo una sal que se disocia. Se disocia en esto y se disocia en esto. Esto de acá viene de un ácido fuerte, así que la verdad que no pasa nada, o sea, se queda así como está. Ahora, a medida que la sal se disocia, me forma amonio y este amonio en agua hidroliza.
Entonces es como una cadenita, ¿sí? De, ok, se me disocia la sal, me forma esto, y a su vez, esto que se me formó, al toque, se me disocia en esto, ¿sí? Entonces yo estoy como en un equilibrio constante de decir, bueno, che, la sal, ¿qué me dio? Me dio amonio, pero ese amonio se me transformó en esto, ¿sí? Y encima hay algo que yo me comí acá, que esto es una reacción en equilibrio. Entonces vas a tener siempre ambas especies conviviendo, ¿sí? Tenés la sal que te dio amonio y ese cachito de amonio que se me transformó en esto. Ahora está un poco más claro, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Sí, se va entendiendo. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, primero y principal tenemos esto de acá, ¿sí? Entonces, quiero hacerte una salvedad, ¿no? Con el ejemplo que estamos hablando, si yo tuviera una neutralización completa, lo que yo puedo decir es tipo, ok, la concentración de la sal, ¿sí? 2 veces en realidad la concentración de la sal, ¿sí? Es proporcional a la concentración de amoníaco más la de amonio, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo, o sea, me va formando esta especie que se transforma en esta especie. Y tengo en cuenta el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Esto si fuera una neutralización completa, si no me sobra nada de base. Bueno, fíjate acá que en este caso tenemos una neutralización incompleta. Entonces, yo tengo que considerar que la materia no se crea ni se destruye. En algún lado la tengo que meter. Lo que voy a decir es que todo esto que yo tengo acá va a ser proporcional a la concentración de la sal más lo que me sobró de base, ¿sí? Tengo que igualar materia. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, cuando tenés una neutralización completa, ¿sí? Busca la especie, a ver, y la base era, ¿cómo se llama? Amoníaco, ¿sí? Entonces, ¿qué te está pasando acá? Bueno, ok, la sal sí, perfecto. Te forma amonio y amoníaco, que es del producto de disociación del amonio. Pero acordate que también tenías amoníaco que te sobró, ¿sí? Entonces, esta concentración que tenés acá no solo es proporcional a la sal, sino que también va a tener reflejado ese exceso de base que te quedó. ¿Se entiende por qué estoy agregando esto acá? Sí, se va entendiendo. Entonces, tenés que hacerte como un orden mental de decir, bueno, hago tantos balances como especies tengan la disociación de la sal, ¿sí? Y después tener que ir como, es como ir construyendo el mapa de dónde vino todo. No es fácil, a mí me costó mucho este tema en su momento. Pero anda fijándote, decir tipo, bueno, ok, yo tengo una sal, se me disoció. Y ahora voy analizando caso por caso. Este anión viene de un ácido fuerte, ¿sí? O sea, viene de sulfúrico. Entonces, si yo lo mezclo con agua, no corta ni pincha, no va a disociar, se me va a quedar así. Este de acá viene una base débil. Entonces, cuando yo lo mezcle con agua, va a hidrolizar. Entonces, voy a ir teniendo esa generación constante de amoníaco de vuelta, ¿sí? Y encima después me tengo que fijar si la única contribución que tenés de esto es del producto de la disociación de la sal o si te sobró algo de base que vos pusiste. Te planteo otra cosa, por ejemplo, ¿no? Ponele que yo te decía esto, un caso nuevo. Tenés esta sal, o sea, ¿sí? Y yo te digo que esta sal se formó por poner ácido sulfúrico en exceso y amoníaco, ¿sí? Si yo tengo ácido sulfúrico en exceso, ¿qué me iba a pasar? Me iba a quedar que el balance de masa va a ser, hagamos primero el de la base, 2 veces la concentración de la sal, ¿sí? Igual a la concentración de amoníaco y la concentración de amonio, ¿no? Porque esto no me varía, porque tengo estas dos especies. Pero ahora, fíjate que la concentración de la sal más lo que te sobre de ácido corregido, o sea, van a ser los moles de ácido que te sobraron, número de moles de ácido sobrantes, sobre el volumen total final, que se te formó pos la dilución, va a ser igual a la concentración de anión en sulfato. Esto si yo te digo que tengo exceso de ácido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el anión sulfato que vos tengas acá, ¿de dónde lo vas a conseguir? Bueno, primero de esta sal que se me disocia, pero también tenés contribución de la especie que te quedó en exceso en el anión sulfato, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, se va entendiendo. Perfecto, entonces
Tratá de hacerte un mapeo mental de dónde viene todo. Y siempre que escribas algo, decir, che, ¿estoy segura que esta especie nada más vino de una sola especie? O si tengo algo más. A ver, te doy la posta. Cuando tengas una neutralización incompleta, en alguno de los dos balances vas a tener que agregar la corrección. Uy, se me borró con la goma. Si vos tenés una neutralización incompleta y en alguno de los dos balances no agregaste esto, es porque tenés un problema, ¿sí? Fíjate qué es lo que tenés en exceso. Si tenés ácido en exceso, bueno, a ver, vas a agregarlo en el balance correspondiente a la especie que vino del ácido. Si tenés base en exceso, fíjate que nos quedó en el balance correspondiente a la especie que vino de la base, ¿sí? Si tenés una neutralización completa, no tenés problema y este término ni te calentás porque no hay exceso, ¿sí? Pero tratá de reconstruirte eso y no olvidarte las relaciones estequiométricas, ¿sí? Y ahí sale. Ahora está un poquito mejor. Sí, muchas gracias, ya se va entendiendo. Perfecto. Pero bueno, nada, y después es practicar, o sea, es lo único que te puedo decir. Pero nada, hacete ese mapeo mental. Yo me hacía eso para tratar de entender este tema. Pero no deja de ser, a ver, es como la estequiometría que haces siempre, pero escrita de una manera más engorrosa. Reconstruir de dónde vienen las cosas. Solo que a veces las relaciones no son tan lineales. ¿Sí? Eso termina pasando en este tema. Es como una estequiometría, pero más real, digamos. Pero bueno, nada, eso es lo que yo te puedo aconsejar, ¿sí? Así que bueno, nada. ¿Alguna duda más que tengan? No, eso era todo, gracias. Bueno, Yo quería preguntar nomás si van a subir de casualidad el video de equilibrio iónico. ¿sabés que ahora le escribo? A ver, ¿qué pasa acá? Yo doy la clase, a mí me graban y no depende de mí, pero le escribo ahora a Mauricio, que es el que se encarga de, ¿cómo se llama? De las clases, y debería estar subido ya, a ver si ahora le hablo yo. Claro, pasa que hace un rato le dijimos por el grupo que no estaba la de iónico y dijo, Sí. uy, tiene razón, y subió la de químico. Claro, Que que también tampoco faltaba, estaba, o sea, pero- también faltaba, Pero no importa tanto, lo que más importa nos más cuesta es iónico. iónico. Claro. Claro, ok, perfecto. Bueno, ahora tengo que hablar con él por algo, que tengo un mensaje pendiente, y le escribo y le digo tipo que subió la de iónico. Aparte me lo vienen pidiendo todos hace como 2 semanas, así que sí, sé que falta. Ahora hablo con él, quédense tranquilos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, chicos, éxitos en el examen. Así que bueno, Gracias. por venir y ahora subo esto. Chao, chao. Chao.